Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En otra versión dice: nos empeñamos en serle agradables. ¿A quién? Al Señor, obviamente, ¿no? Pablo está hablando de algo muy, muy profundo. Acá si vemos cómo empieza el capítulo 5, está hablando de si nos morimos. Dice, si la casa terrestre, nuestra habitación, se deshiciere, o sea, nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y después va a seguir diciendo, ¿no? ¿De qué es más agradable estar con el Señor que estar aquí? ¡Wow! ¡Wow! Pocos llegamos a tener ese pensamiento tan maduro y tan profundo. Pero por lo menos el versículo 9 sí. Procuremos serle agradables. En algún momento de nuestra madurez espiritual vamos a llegar al punto que dice Pablo, ¿no? Que creo que son o han sido pocos los hombres de Dios que han llegado a tener esta claridad, esta iluminación de Pablo de decir, es mejor estar con el Señor que estar acá. Pero por lo menos de nuestra parte, yo quiero hacer énfasis en el versículo 9. Procuremos ser una persona agradable al Señor. Y yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero animarte en esta mañana, hermano, a que nos convirtamos en personas irresistibles al Señor. ¿Qué es una persona irresistible al Señor? A ver, ¿qué es algo irresistible? En la vida cotidiana, ¿qué te es irresistible? Yo te voy a decir algo que para mí es irresistible, muy trivial, muy cotidiano. Si vos me decís, ¿a qué no te resistís? Yo no me resisto a un café con un alfajor Habana de chocolate. Yo no me resisto a eso. Yo puedo estar haciendo la mejor y más estricta de las dietas, pero me pones un café y un alfajor Habana de chocolate, no me aguanto, hermano querido. Digo, bueno, me doy un permitido y me lo como todo al alfajor de chocolate. Así tenés que ser para el Señor. Así tenés que ser para el Señor. Que cuando el Señor te vea, vos seas irresistible para Él. Que vos seas algo que el Señor no se pueda aguantar y que diga, no, esta vez le voy a dar un permitido a este hijo mío, porque es irresistible para mí. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría ser así para el Señor? Que cuando vos te acerques, realmente el Señor diga, hoy me doy un permitido con mi hijo. Yo te voy a decir quién era un irresistible para el Señor. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre irresistible al corazón de Dios. Y quiero que me acompañes ahí cerquita, después de la carta a los Corintios, está la epístola a los Gálatas. Y quiero que mires conmigo Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Por qué Pablo era irresistible al Señor? Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, Pablo le está contando a los hermanos de Galacia, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación,
siendo mucho más celoso que todos de las tradiciones de mis padres. Tremendo, ¿no? Porque Pablo está confesando que él era un perseguidor de la iglesia y que aún dice destruía a la iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan en Hechos o en otras cartas donde él también cuenta lo que él hacía a los creyentes. Él era tan celoso de sus tradiciones que dice que entraba a las casas y los sacaba, dice, arrastrando a hombres y mujeres por el celo que tenía del Señor. En Hechos capítulo 26, versículo 5 dice, yo viví conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, los fariseos. Pablo, a pesar de su violencia interna, de ese arrebato que él tenía, era un apasionado por sus creencias. Y Dios miró eso. Dios miró la pasión con la que Pablo hacía las cosas. Y yo quiero decirte, hermano, si vos querés ser irresistible para el Señor, tenés que volverte un apasionado de Él. Dios decidió rescatar, irrumpir en la vida de Pablo, como cuando él dice que él iba con una carta del Sanedrín, estaba viajando para seguir persiguiendo a la iglesia en otros países. Él iba con la carta de autorización, ¿para qué? Para ir, tomar presos y traerlos a que sean juzgados. Y en el camino el Señor se le apareció y le cambió el destino a Pablo, le cambió la misión, a un homicida tal vez. Se cree de que él era uno de los testigos que estaban, o sea, no es que se cree, él estuvo cuando lo apedrearon a Esteban, pero además la ley exigía que hayan testigos y se cree que Pablo era uno de los enviados como los testigos. ¿Y qué hacían los testigos? Los testigos eran los que tenían que dar muerte a aquel que estaba siendo apedreado. O sea que si Esteban, no sabemos cómo murió porque no da más detalle, más que mientras era apedreado murió, pero Pablo era uno de los que tenía autoridad del Sanedrín de que si con todas las piedras que le tiraban a Esteban no moría, él, que eran 2 de los 3 testigos enviados por el Sanedrín, de rematarlos. O sea, él tenía autoridad para matar a Esteban. A este hombre, el Señor decidió sacarlo y cambiarle su destino. Porque Pablo era un apasionado por sus creencias. Por eso el Señor lo rescató y lo llevó a ser un apóstol de su palabra, a ganar a todo el mundo que no era judío para el Señor. Si querés que Dios irrumpa en tu vida, si querés que el Señor cambie tu destino, tenés que volverte un apasionado. Yo te digo, hermano, hoy somos muy cómodos. Somos demasiado cómodos. Empezamos 10:30 el culto. Y si terminamos 12:15, estamos pidiendo disculpas. Porque el hermano ya se enoja. ¿Por qué termina tarde? A la noche lo mismo. No nos podemos pasar de las 10 de la noche. Y si ya llegamos a las 10:15, disculpe hermano porque hoy nos pasamos un poquito. ¿Somos apasionados por el Señor? Yo te pido que me acompañes a Hechos, capítulo 20. Vamos a mirar muchos versículos hoy. No soy de leer muchos versículos, pero hoy es necesario ver el testimonio de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo,
como Pablo predicaba largamente, postrado de sueño, cayó del tercer piso abajo y fue alzado muerto. No se preocupe porque después resucitó Eutico. Terminó bien la historia. Pero hermanos, Pablo se copaba cuando predicaba, porque era un apasionado. Dice que predicó hasta la medianoche. Dice que predicaba largamente. Con esto no les estoy diciendo de ahora en más van a salir acá a las 2 de la tarde, hermano, van a salir a las 12 de la noche. No les digo eso. Simplemente les quiero decir, nos falta un poquito de pasión, un poquito de amor por la presencia, por la palabra del Señor. Yo te voy a contar algo. Cuando Jazmín tenía 14 años, ella era fanática de los Jonas Brothers. Bueno, entonces nos pidió, venían al estadio de River, nos pidió para que le llevemos, bueno, hicimos un esfuerzo, me voy con ella, paré en el departamento de un tío. Creo que nos habremos ido a las 4 de la tarde a hacer cola. Una cola larguísima, 2, 3 horas de cola hasta que se abrió el estadio. Nosotros estábamos como a 5 cuadras de la puerta. Cuando se abre eso, era una locura, corrimos porque se nos venía todo, era una locura de chicos, de chicas, sobre todo de chicas con los padres que estábamos ahí acompañando a nuestras hijas adolescentes. Era una locura. Nos habíamos estado bajo el sol 3, 4 horas, de ahí corrimos como 5 cuadras para llegar, para poder entrar, porque era una locura de gente. Estando en el estadio, otras 4 horas más hasta que empezó el recital y no había ninguna chica quejarse. Eso es pasión, hermanos. Eso es pasión, hermanos. Eso es lo que el Señor está buscando. El Señor está buscando que vos ya anheles venir a su casa. El Señor está buscando que vos anheles estar en su presencia. Convertite en un apasionado del Señor. Convertite en alguien que el Señor diga, hoy le voy a dar un permitido a mi hijo. Pero solamente si te volvés irresistible al Señor. Amén. Deuteronomio, capítulo 33. Este es un versículo que a mí me gusta mucho. Ya se los he leído en otras oportunidades. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 26. Otra característica de una persona que es irresistible al Señor. Hay muchas características, muchas. Yo tuve que decirle, Señor, dame 3. Ustedes saben que a mí me gusta resumirle todo en 3 tips, para que les sea claro, para que le quede, para que no tengan demasiados apuntes por ahí. A mí me gusta decirle, bueno, 3 tips. Es 1, 2 y 3. Bueno, y tuve que elegir cuál elijo, porque tenía muchos. Hay muchas cosas que te hacen irresistible al Señor. Pero dije, Señor, quiero algo que esté en tu corazón. Quiero algo que esté en tu corazón. Lo primero ya dijimos, volvete un apasionado. El Señor sabía que así como Pablo había sido apasionado por sus tradiciones, él iba a ser un apasionado de la causa del Señor. Y lo fue. Vaya si lo fue. Estuvo en naufragios, azotado, en cárcel. No le importó nada de eso, queridos. Nada. No le importó estar preso, ir ante los juicios en Roma. Nada no le importó. Lo trajeron de nuevo para que vaya ante los judíos. Cayó en no sé, dijo que estuvo 2 o 3 días en el mar, naufragando. Le pasó de todo. Y él seguía predicando, porque tenía esa misma pasión cuando había encontrado a su Mesías y quería compartirlo con todos. Tenés Deuteronomio capítulo 33, versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, montado sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Este versículo a mí me encanta, hermanos.
Dice que no hay como el Dios de Jesurum, no hay como nuestro Dios. Dice que monta sobre los cielos para tu ayuda. Y quiero analizarte un poquito. Jesurum, ¿quién es? Dice, el Dios de Jesurum. Está hablando acá de las diferentes tribus de Israel, pero cuando llega acá no nombra ninguna tribu, nombra a Jesurum. Jesurum, Yeshurum, en hebreo, viene de la raíz yashar, recto. El recto, el justo. No hay como el Dios de la persona justa, de la persona recta. Y yo quiero rescatar esto, porque esto es algo que el Señor está diciendo acá. Que Él va a montar sobre los cielos para la ayuda del que es recto, del que es justo. Dice el Señor en el Salmo 51 que Él ama la verdad en lo íntimo. A Dios le gusta la persona en la que Él puede confiar, porque sabe que su sí es sí y su no es no. Al Señor le gusta esa persona a la que dice, sí, yo voy a hacer esto, y lo hace. Aunque sea en tu pensamiento, te dispusiste a hacer algo, hacelo, aunque nadie te haya escuchado, porque Él ama la verdad en lo íntimo. No importa si hiciste un pacto, un voto público, no. Con que lo hayas hecho en tu corazón delante de Dios, cumplilo, porque Él ama eso. ¿Sabes que Yeshurum es un nombre poético con el que Dios se refiere a Israel? Ya no está hablando de cada una de las tribus, sino de Israel en general. Otra forma en que traducen esta palabra, si bien la traducción correcta es el que es recto delante de Dios, es el amado del Señor. Sé una persona recta porque Dios ama al recto. Dios ama al justo. Es el sadik en hebreo. El sadik es esa persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Esa persona que quiere complacer al Señor. Que tiene un corazón piadoso para el Señor. Y si seguimos leyendo, ahí en el mismo versículo, montado sobre los cielos. En otras versiones dice que cabalga sobre los cielos, que cabalga sobre los cielos. Y quiero hacer referencia a esta palabra porque es muy bonita. La palabra dice Rojev Shamaim. Rejev, que es algo que se mueve, se moviliza, que también es montar un caballo, por eso puede decir en alguna versión cabalgar y en otra montar, porque es la que se usa, la palabra es montarse, y de acá viene la palabra merkabá, que es una carroza. ¿Se acuerdan de la carroza que dice que descendió y que lo levantó Elías? Era esta merkabá, viene de la misma raíz y está muy conectado. ¿Por qué? Porque la figura literaria de esta palabra es cuando Dios deja su lugar para ir a hacer algo. Es cuando Dios deja su trono, deja su lugar y se moviliza para hacer una acción concreta. Una persona que es irresistible al Señor logra movilizar a Dios. Una persona que decide ser irresistible para el Padre logra movilizar a Dios. Así como Elías logró que Dios se movilizara por él y descendió en una carroza para levantarlo y llevarlo. Otra persona que movilizó a Dios, no tan espectacularmente como el caso de Elías, ¿no? Fue el centurión romano Cornelio. Si se acuerdan de Cornelio en Hechos capítulo 10, él era un gentil. ¿Qué es un gentil? Uno que no era perteneciente al pueblo judío. Hasta ese momento, la revelación de los apóstoles y de los discípulos era que la palabra del Señor, el Evangelio y el Mesías eran solamente para el pueblo judío. Con Cornelio,
el Señor se moviliza y desciende con una visión sobre el apóstol Pedro. Y le dice, Pedro, anda a la casa del centurión romano. Y Pedro se resiste, Señor, ¿cómo me vas a pedir que me contamine yendo a la casa de uno que no es judío? Pero el corazón del centurión romano, que dice que era un hombre piadoso y justo, piadoso y justo. Y el ángel le había dicho al centurión, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios. Y Dios rompió todo. Rompió toda tradición y todo lo que hasta ese momento había mandado. Y lo movilizó a Pedro para que vaya y para que entre a la casa del centurión y a partir de ahí que lleve la palabra a los que no eran judíos. Y gracias a eso el evangelio se extendió por todo el mundo. Un hombre piadoso y justo movilizó al Dios de Jesurún. Vos podés movilizar al Señor. Vos podés movilizar el corazón de Dios. Volvete un apasionado del Señor. Sé una persona recta. Sé una persona justa. Guarda tu testimonio, hermano. Sé una persona de testimonio. Sé una persona de palabra. Hay que recuperar eso. Es una vergüenza cuando escuchamos que los hijos del Señor le deben a otros, que no pagan, que se esconden para no pagar al hermano que le están debiendo, o a otro, peor cuando no es hermano, porque un hermano por ahí te puede entender, pero el de afuera creyó en tu testimonio, creyó en tu palabra. Cuando nosotros nos convertimos y conocimos al Señor, contratar a un creyente era símbolo de seguridad. Vos estabas tranquilo cuando recomendabas a un hermano. Estabas tranquilo porque ese hermano iba a guardar su testimonio, aún en contra de él, aún en contra de que él salga perjudicado, pero iba a guardar su testimonio. Hoy en día a uno le da miedo recomendar a un creyente y es triste. Es triste. Volvámonos personas de palabra. Guardemos nuestro testimonio, no solamente ante el mundo, con mi hermano que confió en mí, con el hermano que depositó su confianza en mí. Recupera tu testimonio, querido. Amén. Y el último punto, Juan capítulo 4, versículo 23. Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. A mí me gusta mucho cuando tenemos una dirección concreta del Señor, porque ahí a veces uno no sabe cómo agradar al Señor, qué puedo hacer por el Señor. Pero en este caso, Jesús es clarísimo. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando adoradores. ¿Querés servir al Señor? Acá tenés una palabra de Dios que te dice, Dios que busca adoradores en espíritu y en verdad. No se trata de que tengas la voz para venir a cantar acá o que tengas el talento para tocar un instrumento. Esto va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de eso. Va a que te conviertas en un adorador. Que tu vida sea la vida de un adorador.
Si yo le digo un adorador, ¿quién se le viene a usted a la mente? Pensé que me iban a decir todos juntos, David. David. David era un irresistible para el Señor. David tenía muchos errores, hermanos. Usted conoce la historia de David. Usted sabe lo que le hizo al esposo de Betsabé. Usted sabe lo que hizo con sus hijos. No fue un buen padre, porque no fue un buen padre. Tuvo un montón de errores. Mató mucha gente. Pero sin embargo, David tenía un corazón adorador. Y eso le podía al Señor. Eso le podía al Señor. David hizo traer el arca de la presencia del Señor, porque él no se imaginaba no tener la presencia de Dios para adorarle. ¿Querés ser un irresistible para el Señor? Yo te animo a que te transformes en un adorador, que tengas tu corazón de adorador como David. No estamos hablando de una persona perfecta, porque David está lejos de ser un hombre perfecto. Pero sin embargo, la palabra llega a decir que es el hombre conforme al corazón de Dios. Porque su corazón, en su corazón, él amaba desesperadamente al Señor. Y quería hacer todo para que Dios quiera habitar con él, para que quiera habitar donde estaba el arca, donde estaba su presencia. Es más, si vemos en Hechos, capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículos 16 y 17. Dice, después de esto, volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído, y repararé sus ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. ¿Nunca se preguntaron por qué el tabernáculo de David y no el templo de Salomón? El templo de Salomón dice que era una de las maravillas del mundo antiguo. Era espectacular, venían de todos lados a ver el templo. Venían a ver lo que era esa cosa majestuosa que Salomón había edificado. Pero sin embargo el Señor dice que va a restaurar el tabernáculo caído de David y no el templo de Salomón. El tabernáculo, la tienda, una tienda que habrá sido con cuero de algún animal, con la piel ahí, con unas estacas, no habrá sido nada fabuloso, pero ese tabernáculo es el que el Señor quiere restaurar, porque ahí se adoraba de corazón. Porque ahí se adoraba de corazón al Señor. Dios tiene nostalgia del tabernáculo de David. Por eso dice que Él va a restaurar el tabernáculo de David. Va a restaurar esa tienda de adoración. Yo te pregunto, ¿vos tenés recuerdos o nostalgias de alguna casa de tu niñez? ¿Vieron que a veces uno, cuando es grande, por ahí hay un olor, un aroma, una flor, un árbol, algo que te trae recuerdos? Bueno, yo tengo la casa de mis bisabuelos en Córdoba, que cada vez que como uvas o veo una viña, me acuerdo, porque nos íbamos a pasar o Navidad o Año Nuevo siempre a la casa de mis bisabuelos, y era esa casa, esas típicas casas de ahí del centro de Córdoba, que tenía un patiecito alto con 3, 4 escalones, estaba un patiecito donde estaba la viña, y a mí me encantaba ir a comer las uvas de la casa de mis abuelos. Y yo me acuerdo que mi bisabuelo era viejito, pero no me dejaba subir con las escaleras. Yo me quería subir con las escaleras a sacar las uvas y él no me dejaba por miedo a que me caiga. Entonces él se subía y sacaba las uvas y me ponía en una latona.
esas palanganas de latón, grises, que creo que era de latón, no me acuerdo muy bien, y ahí nos ponía todas las uvas para que comamos con mi hermano. Y ni bien él se iba a dormir a la siesta, nos subíamos a la escalera con mi hermano y le sacábamos las uvas nosotros de nuevo. Pero yo tengo recuerdo de esa casa. Yo tengo recuerdo de mi niñez en esa casa. Tengo recuerdos cuando estaba embarazada de Jazmín y estábamos en un departamento de estudiantes en Hawái y teníamos enfrente un árbol de plumeria, que es el árbol típico con el que se hacen los collares hawaianos, y el mar del otro lado. Yo no puedo dejar de irme al Parque Mitre y veo el árbol de plumeria que está acá en la otra cuadra. Me falta el mar, pero le aseguro que cada vez que paso por ahí me acuerdo de ese departamento, porque me trae ese recuerdo. Son los dos lugares que yo me acuerdo mucho. Y me trae esa nostalgia de, ay Señor, me quiero tomar un colectivo e irme a mi departamento en Hawái. Así el Señor anhela el tabernáculo de David. Así el Señor anhela que te conviertas en el tabernáculo de David. Convertite en un adorador. No hace falta que sepas cantar bien. No hace falta que sepas tocar un instrumento. Tu corazón tiene que ser el corazón de un adorador. Tu corazón tiene que anhelar estar en la presencia del Señor y que dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Convertite en un templo donde la presencia del Señor quiera habitar. Y te vas a convertir en un irresistible del Señor. Dios anhela esa persona a la que Él le pueda dar lo que quiere. Dios no es un Dios malo, hermano. Dios no es un padre que está enojado. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu. Porque ya no hay, le sigue diciendo cuando le habla a la mujer samaritana, le dice, va a llegar la hora que ni en Samaria ni acá se va a adorar al Señor. Fue lo que pasó, llegó un momento en que nadie adoraba al Señor. Yo lo que te animo es que tenemos esta libertad espacial que nos dio Dios, porque antes solamente se podía adorar en el templo de Jerusalén, pero ya no está el templo, y la presencia del Señor llena toda la tierra. Podés adorar donde estés, eso es lo que te quiero decir. Puedes adorar donde estés. Hace poco estaba leyendo el libro de un rabino y explicaba, Arthur Green se llama él, me gusta mucho cómo escribe, y decía, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Y me gustó mucho el concepto que él dijo de lo que es la adoración. Adoración es vivir en reverencia. ¿Qué significa esto? Cuando te das cuenta de que la gloria de Dios llena toda la tierra, cuando te das cuenta que la presencia del Señor está en todos lados, hermano, cuando te das cuenta de eso, mi querido, eso es adoración, vivir en un estado de reverencia, porque te das cuenta de que la creación fue creada por nuestro Dios. Mi hermano es creación de Dios. Eso es adorar. Cuando yo logro respetar la vida del otro, respetar la naturaleza, respetar la ecología, porque es creación de Dios y está en nuestras manos cuidarla, ahí te estás convirtiendo en un adorador. Cuando empezás a darte cuenta de la presencia universal de Dios. Cuando mirás un documental y te quedás impactado por lo grande del universo. A mí me provoca un estado de reverencia, hermanos. A mí me provoca un estado de decir, wow,
es nuestro Dios y está en todas las cosas. Yo te animo a que empieces a practicar esto, de convertirte en un adorador, una persona que vive en reverencia, respetando al otro, respetando la creación, respetando lo que tenemos al lado, y vamos a empezar a ser personas irresistibles para Dios. Te lo vuelvo a repetir. 3 características de una persona a la que Dios no se resiste. El que tiene una pasión por Él, el que es apasionado por el Señor. Aquel que es recto, que es justo en su presencia, que busca hacer el bien. Y aquel que es un adorador, que tiene un corazón de adorador. Yo te animo a que anotes estos 3 puntos, a que te los guardes, que los medites. Y después podés buscar en la Biblia y podés poner muchísimas características, porque hay muchas características de una persona que ha sido irresistible al Señor. Pero empezá con estos 3 y agregales todos los que vos quieras. Lo importante es que cuando el Señor te vea, te quiera dar ese permitido, hermano, porque no se resiste al amor que le estás dando.